Capítulo 26. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cárdeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada. La longitud de la una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas la una con la otra, y 5 cortinas unidas la una con la otra. Y harás las alas de cárdeno en la orilla de la una cortina, en el borde, en la juntura, y así harás en la orilla de la postrera cortina en la juntura segunda. 50 lazadas harás en la una cortina, y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda juntura. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de la una cortina será de 30 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una medida tendrán las 11 cortinas. Y juntarás las 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas separadamente, y doblarás la sexta cortina delante de la faz del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la una cortina, al borde en la juntura, y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina, en la otra juntura. Harás asimismo 50 corchetes de alambre, los cuales meterás por las lazadas, y juntarás la tienda para que se haga una sola cubierta. Y el sobrante que resulta en las cortinas de la tienda, la mitad de la una cortina que sobra, quedará a las espaldas del tabernáculo. Y un codo de la una parte, y otro codo de la otra parte que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda, cargará sobre los lados del tabernáculo de la una parte y de la otra, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros, teñidos de rojo, y una cubierta de cueros de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de sitim, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al austro. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y al otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán por abajo, y asimismo se juntarán por su alto a un gozne. Así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de sitim, para las tablas del un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para el otro lado del tabernáculo que está al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas, del un cabo al otro. Y cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás las barras de oro. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Y harás también un velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitim cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado del tabernáculo al mediodía, y pondrás la mesa al lado del aquilón. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina de cárdeno,
y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de sitim, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y hacerlas has de fundición 5 basas de metal. Capítulo 27. Harás también altar de madera de sitim de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo, y lo cubrirás de metal. Harás también sus calderas para echar su ceniza, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus vasos de metal. Y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas. Y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitim, las cuales cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando hubiere de ser llevado. De tablas lo harás, hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado del mediodía, al austro, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud cada un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y de la misma manera al lado del aquilón habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de metal, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por la parte de levante, al oriente, habrá 50 codos. Y las cortinas del un lado serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y a la puerta del atrio habrá un pabellón de 20 codos de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas del atrio en derredor serán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de metal. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de metal. Todos los vasos del tabernáculo en todo su servicio, y todos sus clavos, y todos los clavos del atrio serán de metal. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Capítulo 28. Y tú allega a ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional, y el efod, y el manto, y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 lados, y se juntará. Y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo, de oro, cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras oniquinas y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel.
los 6 de sus nombres en la una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. De obra de escultor en piedra, a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Harásles alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del ephod, para piedras de memoria a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza, y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes. Harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra. Le has de hacer conforme a la obra del ephod, de oro, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería con 4 órdenes de piedras, 1 orden de una piedra sárdica, 1 topacio y 1 carbunclo. Será el primer orden. El segundo orden, 1 esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante. El tercer orden, 1 rubí, 1 ágata y 1 amatista. Y el cuarto orden, 1 berilo, 1 onix y 1 jaspe. Estarán engastadas en oro en sus encajes. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus. Harás también en el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el racional 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional. Y pondrás las 2 trenzas de oro en los 2 anillos a las 2 puntas del racional. Y los 2 cabos de las 2 trenzas sobre los 2 engastes, y las pondrás a los lados del ephod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a las 2 puntas del racional, en su orilla que está al lado del ephod de la parte de dentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 lados del ephod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura sobre el cinto del ephod. Y juntarán el racional con sus anillos a los anillos del ephod, con un cordón de jacinto, para que esté sobre el cinto del ephod, y no se aparte el racional del ephod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del ephod todo de jacinto, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y abajo, en sus orillas, harás granadas de jacinto y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, 1 campanilla de oro y 1 granada, campanilla de oro y granada por las orillas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová, y cuando saliere, porque no muera. Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de jacinto, y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que hayan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les formarás chapeos, tiaras, para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo del testimonio,
o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él.